Muy bien, a continuación les voy a presentar un pequeño tutorial sobre la utilización de PowerShell dentro de un servidor Windows 2012 R2. Básicamente la idea es la de levantar un servicio de Active Directory en base a un proyecto que en este caso se está presentando para el curso de seguridad de Windows. Y pues este consiste en habilitar, como les decía, el Active Directory como tal, crear un forest, crear cierta cantidad de unidades organizativas, crear usuarios para estas unidades, algunas carpetas, archivos, permitir acceso de ciertos usuarios a ciertos directorios. Y pues por último, la creación de una política global para actualización del sistema operativo. Entonces para esto voy a utilizar dos equipos virtuales, un Windows 2012 y una máquina con Windows 7. Entonces pues iniciamos. Si se dan cuenta, actualmente no está asociado el servidor a ningún dominio. No. Ok. Y pues aquí tenía yo preparado ya un pequeño documento, el cual me va a servir para ir corriendo los comandos, ya que pues es un poquito difícil de saberlos de memoria. Entonces, pues actualmente estos son los servicios que tiene el servidor como tal. No tiene activado un Active Directory. Y pues la idea es de que todo esto lo vamos a hacer a través de PowerShell. Entonces para esto nos vamos a la parte de inicio. Vamos a ejecutar como administrador PowerShell. Voy a cambiar un poquito el tamaño para que les sea más fácil poderlo ubicar, poderlo ver. Está bien. Y pues por aquí voy a abrir mi archivo donde tengo los comandos. Entonces PowerShell al final de cuentas no es más que un CLI, en este caso de Windows. Y pues los comandos que se utilizan acá se conocen como semlets. Eh, Como primer punto, pues vamos a ver qué es lo que tengo instalado. Tengo varios comandos que puedo utilizar en Windows. Denme un segundito por acá. Sí. Que puedo utilizar en Windows para poder validar cuáles son las herramientas que están instaladas. Entonces, por ejemplo, tengo este comando que es el get Windows feature, que me va a mostrar una serie de servicios con los que cuenta el servidor que están o no están instalados, pero en este caso a mí lo que me interesa saber es específicamente el servicio de Active Directory. Entonces le voy a poner una pequeña bandera ahí adicional para poder ver únicamente si está activo el servicio de Active Directory, y como se dan cuenta pues no está instalado. Entonces vamos a proceder a instalarlo. Y pues básicamente este es el comando a utilizar. El comando es install Windows Feature AD de Active Directory Domain Service, y le estoy agregando también el parámetro de Include Management Tools para que me instale todas las herramientas de administración. Que aquí ya inició con la instalación. Este no es tan tardado. A continuación, posterior a este, vamos a crear el forest. Este es el nombre que yo le estoy poniendo a mi dominio o a mi bosque. Eh,
No voy a reiniciar el equipo ahorita, sino lo voy a reiniciar posteriormente a la instalación del Forest. Esos son los primeros pasos para la activación del Active Directory como tal. Ok, entonces ahorita ya he terminado de instalar el servicio. Me saca siempre una pequeña advertencia. Ahorita procedo a instalar el Forest. Me va a pedir un usuario administrador. Y por último me consulta sobre si quiero configurar el controlador de dominio. Le digo que sí. Y bueno, esto va a demorar un poco, entonces voy a pausar ahorita el video y regreso en unos minutos luego que haya reiniciado el servidor. Ok, ya estoy de vuelta por acá. Vamos a acceder al servidor. Y si se dan cuenta ahorita pues ya me aparece el nombre de dominio. Accedemos al servidor. Ok. Y ahorita pues ya nos aparece el servicio de Active Directory. Entonces abrimos de nuevo nuestro PowerShell. Listo. Y solo para que puedan observar por acá, nos vamos a ir a las herramientas del sistema. Vamos a irnos al Active Directory. Y aquí ya me aparece nuestro Forest. Perfecto, entonces continuamos. Acá, pues como logran ver, solamente nos aparecen varios contenedores que son instalados por defecto con el bosque. Entonces, continuamos ahorita con el resto. Ahorita pues vamos a crear las unidades organizativas. El comando para crear las unidades es este, dsadd ou de Organization Unit, y luego sigue pues este parámetro, el nombre de la unidad organizativa, el dominio al que pertenece, que siempre va separado de esta forma. Nuestro dominio es ug20023844.org, aquí va separado por una coma de ese igual, .gt, y va separado de la misma forma. Entonces creamos el primero. Y pues aquí nos dice que ya fue creado. El resto se copia exactamente de la misma manera, solamente cambia el nombre de la unidad organizativa y pues el nombre del dominio siempre se mantiene. En este caso vamos a crear 6 unidades más. Listo. Queremos validar, podemos ir rápidamente a perdón, podemos ir rápidamente al Active Directory. Y pues aquí dentro de nuestro bosque pues ya tendría que aparecer, y de hecho aquí aparecen las unidades que acabamos de crear: administración de empresas, administración UG, ciencias jurídicas y sociales, arquitectura, ingeniería, química, rectoría. Okay. Listo, ahora el siguiente paso es, vamos a crear una plantilla. Esta plantilla nos va a servir para poder crear usuarios, todos los usuarios de cada una de las unidades organizativas. Y pues básicamente lo que vamos a hacer es utilizar este comando, new add user. Lleva el parámetro de name, donde vamos a colocar el nombre de la plantilla, el display name, que nos va a decir cuál es el nombre que va a desplegar, y la información principal
la información principal del nombre siempre. En este caso va a ser el nombre con el nombre del dominio. Eh, y bueno, procedemos a crearlo. Ok, aquí ya creamos el template. Ahora a partir del template vamos a crear una variable que es la que vamos a utilizar para poder utilizar, para la redundancia, este template en la creación de los usuarios. Básicamente esta variable pues simplemente consiste en el nombre de la variable, simplemente puesto por un signo de dólar, eh, el comando getUser, identity y el nombre del template. Listo. A partir de acá vamos a crear dos usuarios. Vamos a crear los dos usuarios, uno para, bueno, el usuario rector y el usuario vicerrector. Ambos son para la unidad organizativa rectoría. Y pues el parámetro que lleva, lo vamos a ir viendo por acá, es el comando new user, la bandera "-name" con el nombre del usuario, el SAM account name con el nombre del usuario siempre. Ese es el usuario de inicio de sesión, por así decir. Eh, la instancia usuario, que sería nuestro template. Siempre el menos user principal name, que es el nombre completo del usuario, sería rector arroba el dominio. El path, que va a ser la unidad organizativa a la cual va a pertenecer, y el dominio. En este caso, por ser un usuario de rectoría, vamos a utilizar esta forma. Hay varias formas, de hecho hay un montón de formas de poder configurar nuestros usuarios, y no solo usuarios, sino que en general de poder utilizar PowerShell. Pero en este caso, refiriéndome específicamente a la configuración de la contraseña, yo voy a configurar la contraseña solicitándole al usuario, en este caso voy a ser yo, el usuario que lo está creando, ingresar la contraseña. Esto es mediante el comando de root host. Y luego viene seguido de la bandera "-as secure string". Esto es para que me pueda codificar el password del usuario y guardarlo en esa variable. Eh, Luego vamos a habilitar el usuario, y por último vamos a solicitar que se cambie de contraseña al momento del siguiente inicio de sesión. La forma de trabajar acá es precisamente esta. "-enable", que nos está diciendo que si queremos habilitar al usuario le damos un true, y el "-change password at logon", también le mandamos un true. Son las banderas a las que estamos habilitándole la opción de que sean utilizadas. Y bueno, copiamos esto por acá. A partir de acá me tendría que pedir contraseña, perdón. Vamos a ingresar una contraseña. Y listo, ya fue creado el usuario. De la misma forma vamos a crear al siguiente usuario, que sería vicerrector, perdón. Vamos a parar un poquito por acá, y de la misma forma pues me solicitaría contraseña. Listo, pues con esto ya creamos dos usuarios, siempre a partir de la plantilla. Eh, Luego de esto, pues el resto de usuarios, solo quería comentarlos por acá un pequeño cambio. Hay dos usuarios adicionales. En el caso de rectoría, pues creamos a dos usuarios, rector y vicerrector. En el caso de informática, perdón, en el caso de la unidad organizativa administración UG de Universidad Galileo, vamos a crear un usuario que se llama informática y uno que se llama soporte. Acá voy a hacer un pequeño cambio. Si se dan cuenta,
en la parte de contraseña, estamos adelante por acá. Este sigue con el mismo patrón de que yo le voy a solicitar mediante el comando que se ingrese la contraseña y este no es, vamos a ver, perdón, aquí estoy en rector y vicerrector, era el de aquí abajo. Entonces, como les decía, aquí voy a hacer un cambio en este de abajo, que sería el de soporte. Sigo solicitando que se cree un usuario y contraseña, pero en este no. Aquí voy a ingresar de una vez la contraseña que se va a llamar password. Esto pues me va a servir para la creación del resto de usuarios, para no tener que estar ingresando con la contraseña en cada uno de ellos. La ventaja es de que yo pues le estoy creando un usuario genérico, un password genérico, perdón, y que a la hora de que el usuario acceda por primera vez a su cuenta, pues se le va a solicitar de todas maneras que ingrese una nueva contraseña. Entonces vamos a hacer primero solo esta, que es donde no se solicita contraseña. Y pues aquí ya no lo creo. Como les comentaba, pues no nos solicitó contraseña. Luego vamos con el siguiente, que este sí me va a solicitar. Solamente era para que pudieran ver esta diferencia. Listo, entonces ahorita tenemos 4 usuarios creados y pues a partir de acá en adelante el resto de usuarios los voy a ingresar sin, ya incluyendo dentro del script el password de cada uno de ellos. Ok, aquí creamos 3 usuarios del, vamos a ver, este es de la unidad organizativa arquitectura. Y algo que se me escapó por acá comentar fue el que se pueden agregar parámetros. Esto pues se puede personalizar como uno lo desea. En este caso pues yo solamente estoy agregando el nombre completo de la persona, el nombre principal que sería Juan, el apellido que sería Pérez, siempre el same account que sería el nombre de usuario, el, eh, el user principal name que va a ser el nombre completo y todo lo demás es igual a la creación de los usuarios anteriores. Básicamente acá solo se agregó el given name, el surname y el resto es lo mismo. Esto es para la unidad organizativa de arquitectura. Luego nos toca la unidad organizativa de ingeniería. Todas estas ya fueron creadas. En caso de que no vemos el orden, pues nos daría un error a la hora de crearlas porque no existe la unidad organizativa, pero en este caso pues ya está creada. Ok, aquí ponemos con 3 usuarios más. Esta es para la unidad organizativa de ciencias jurídicas. Luego nos toca administración de empresas. Y por último nos toca química. Listo. Entonces, dando un pequeño repaso, como les comentaba, pues se ingresa la información del usuario. Estamos utilizando siempre la instancia, en este caso usuario, que fue el template que creé para poder copiar la configuración de los usuarios. Y el resto de información pues viene siendo siempre la misma.
Ok, entonces aquí ya vamos la creación de usuarios. El siguiente paso va a ser crear las carpetas. Y solo déjenme ver si estamos bien por acá. Ok, listo. El siguiente paso sería crear las carpetas. Tenemos este comando que sería new item. Este nos puede servir para crear carpetas, perdón, directorios, archivos. De hecho, más adelante lo vamos a ver, pero en este caso es solamente, lo vamos a utilizar, pero ahorita para crear una carpeta. Y pues la forma de configurar sería esta, new item, el path en donde va a ir el directorio, el nombre del directorio, eh, la bandera "-type" y el tipo de archivo, que en este caso va a ser de tipo directorio. Entonces creamos este. Ok, aquí ya fue creado. Me voy a ir a revisar lo que está en el C. Actualmente está archivos de programa, arquitectura, que es la que acabo de crear, perflogs, program files, usuarios y Windows. Se dan cuenta, ahorita únicamente tengo arquitectura. Vamos a crear el resto. La forma es exactamente la misma. Básicamente acá lo que cambia es el nombre del directorio que estamos creando. Y pues si nos vamos a revisar acá, ya nos aparecen acá el resto. Rectoría, administración UG, química, administración de empresas, ciencias jurídicas y sociales. Okay. Ahora como siguiente paso vamos a crear archivos, lo que les comentaba anteriormente. Para crear un archivo es el mismo comando, new item. En este caso el path va a ser el path del directorio más el nombre del archivo. Yo lo coloco entre comillas porque estoy colocando espacios intermedios entre algunas palabras. Este es un archivo de texto y es de tipo file. Entonces este es el comando que nos sirve para crear el archivo. Listo, ahí fue creado. Queremos revisar el archivo. Podemos ir a, esta es la arquitectura. Aquí está el archivo creado y actualmente no tiene nada adentro. Queremos agregarle contenido al archivo. Utilizamos este comando, el set content. Va a llevar el path, en este caso, del archivo. Y posterior a eso lleva el texto que querramos agregar al archivo. Entonces sería en el archivo de requisitos honores arquitectura.txt, dentro del directorio arquitectura, vamos a colocar este texto que dice debe ganar con imaginación. Listo, revisamos el archivo, la arquitectura, y aquí ya nos aparece el texto. Okay. Entonces para el resto de archivos pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Como en este caso el proyecto consta de 5 unidades organizativas en las cuales cada una de ellas representa una carrera y las otras 2 representan el área administrativa, pues vamos a crear archivos solamente para las unidades organizativas que representan una carrera. Entonces acá va el resto. Este es la creación de el archivo de requisitos de honores de ingeniería. Luego viene el texto, set content, luego viene la creación del archivo de ciencias jurídicas, luego viene el texto, luego la creación del archivo de honores de administración de empresas, luego viene el texto, por último química y su texto. Listo. Entonces, vamos a cerrar acá. Era este. Y vamos a agarrar uno al azar, por ejemplo, química. Fue el último.
y acá debe de ganar con una buena mezcla. Solo son textos pues simbólicos, ¿verdad? Ok, entonces parte del orden que creo que es importante tener es el que dentro de esta carpeta de C, si se dan cuenta, pues hay varios directorios que son del sistema y pues es muy alta la probabilidad de poderse confundir y eliminar alguno. Entonces la mejor forma para evitar esto es siempre mantener un buen orden. Entonces por acá voy a agregar un par de comanditos que son para poder ordenar en este caso estos directorios, pero solo para seguir mi orden lo vamos a hacer más adelante. Ok, eh, vamos a ver. Ah, no, de hecho sí voy en el orden correcto. Ya hemos creado acá los archivos, entonces vamos a ordenar ahora todo dentro de una carpeta. Voy a crear un nuevo directorio que se va a llamar proyecto WS por Windows Security. Okay. Y voy a mover todos los directorios que he creado hacia este directorio proyecto WS. ¿Cuál es la forma de mover? El comando o el semlet, en este caso move item. El origen actualmente está en C arquitectura y lo voy a pasar a C proyecto WS arquitectura. Esto voy a aplicar para todos. Simplemente los voy a meter dentro del directorio que se llama proyecto WS. Okay. Y ahora si nos vamos al directorio, ya no aparecen acá afuera, solamente aparece el que se llama proyecto WS. Adentro están las 7 carpetas que creé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y pues dentro de cada una de ellas debería estar el contenido creado originalmente. Y si estamos bien, ok. Perfecto, entonces ya las tenemos ordenadas. El siguiente paso es poderle dar acceso a los usuarios respectivos a cada una de las carpetas. Entonces, ¿cuál sería el orden? En este caso, pues la idea sería, si tenemos, por ejemplo, una unidad organizativa que se llama química, eh, a esta unidad organizativa debería de tener acceso pues, los administradores, el grupo de rectoría, el grupo de administradores de UG, de la Universidad de Galileo, y en este caso ellos tendrían que tener accesos con todos los permisos, full accesos. Y los usuarios de los grupos, del grupo de química, accesos únicamente como lectura. El resto de usuarios no debería de tener acceso. Entonces, pues para eso, para llevar un orden, lo primero que vamos a hacer es crear los grupos. Entonces ahora nos venimos a utilizar este semlet, que sería este comando, que se llama new add group. Las banderas que lleva serían "-name" con el usuario del grupo. Este se va a llamar usuarios arquitectura. El "-am account name", igual, viene siendo también el usuario del grupo. Group category es de tipo security. Esto es para poder otorgar permisos. El scope va a ser de tipo global. El nombre a desplegar va a ser igual, usuarios arquitectura. El path va a ser la unidad organizativa a la que pertenece, que sería arquitectura, acompañada siempre del nombre del dominio y una pequeña descripción de lo que representa este grupo. Este mismo patrón es el que se va a utilizar para el resto de usuarios. Entonces, bueno, antes de crearlo, solo vamos a ir a revisar. Ya están creados los usuarios, los creamos anteriormente, pero no existe un grupo como tal. Ahorita vamos a iniciar con el de arquitectura. Vamos a lo mismo, tenemos a 3 usuarios creados, más no un grupo. Entonces vamos a crear el primer grupo. Listo. Regresamos a la carpeta, vamos a actualizar. Y pues aquí ya nos aparece el usuario arquitectura. Usuarios arquitectura. Ahorita solamente es la creación de los usuarios. Más adelante vamos a asociar. Hay otro comando que se utiliza para asociar
a los usuarios, valga la redundancia, al grupo. Entonces vamos a crear el resto de grupos. Y listo. Se crearon los grupos de usuario arquitectura, que fue el primero, usuarios ingeniería, usuarios ciencias jurídicas y sociales, usuarios administración de empresas, usuarios química, usuarios administración UG y usuarios rectoría. Ok. El siguiente punto sería asociar a los usuarios al grupo. Entonces para esto vamos a utilizar ahora este semlet que sería add, add group member, identity, que sería el nombre del grupo al que van a pertenecer, menos member y el nombre de los usuarios que van a pertenecer a ese grupo. Siempre vamos a revisar. Actualmente está creado el usuario, por ejemplo, arquitectura, más sin embargo no hay miembros dentro de este grupo. Entonces vamos a proceder a agregarlos. Listo. Y ahorita pues ya nos deberían de aparecer como miembros del grupo. Vamos a darle a actualizar. Solo quiero ver que era perdón. Agregué ingeniería. Ahí creo que borré el otro. Vamos a ver. Sí. Que ahora sí arquitectura. Ahora ya agregué dos. Sería ingeniería y arquitectura. Miembros. Aquí ya me aparecen los tres miembros. Estamos bien. Vamos a ver el de ingeniería. Debería ser igual. Ya me aparecen sus tres miembros. Y pues en el que le sigue, que sería, si no estoy mal, ciencias jurídicas, este tiene que estar vacío. Correcto. Entonces aquí ya solo aplicamos lo mismo para el resto de equipos, de grupos, perdón. Ok. Hasta acá pues ya tenemos creados las unidades organizativas, tenemos creados los directorios, los archivos dentro de los directorios, eh, los grupos y los miembros que pertenecen a cada grupo. El siguiente paso va a ser regar los permisos. Y pues acá tenemos un nuevo comando que sería new smb share, la bandera menos name, que sería el nombre que se le va a asignar en este caso al permiso, menos path, que nos sirve para asignar cuál es el directorio al cual se le va a asignar el permiso, menos full access, que es donde vamos a especificar cuáles son los usuarios que van a tener acceso completo a estos directorios, es decir, acceso de lectura y escritura. En este caso pues escogemos administradores, escogemos usuarios de rectoría, escogemos usuarios de administración UG como full access, y como read only o read access, perdón, vamos a tener a usuarios de arquitectura únicamente. Si un usuario, por ejemplo, de el que está abajo, que era ingeniería, quisiera acceder al directorio de arquitectura, pues no tiene permiso ni siquiera de lectura. Entonces aplicamos acá y listo. Si vamos a revisar, por ejemplo, en la carpeta o directorio de arquitectura, pues aquí vemos justamente que concuerda con lo que acabamos de habilitar. El usuario administradores tiene acceso completo, el usuario rectoría tiene acceso completo
y el usuario administración UG tiene acceso completo y el grupo de usuarios arquitectura tiene acceso solamente de lectura. Esto mismo aplica para el resto de usuarios, perdón, para el resto de directorios. Bueno, aplica, vamos al punto en que ingeniería va a tener acceso de lectura únicamente el grupo de ingeniería, de usuarios de ingeniería, siempre administradores, usuarios de rectoría y, usuarios de administrador UG van a tener full access. En el resto de directorios de carreras, hasta acá. Luego tenemos administración UG. Este solamente va a tener full access administradores y usuarios de administración UG. Y en el caso de rectoría solamente va a tener acceso administradores y usuarios rectoría. Podemos modificarlo más adelante si en algún momento se requiriera. Listo. Ok, entonces podemos hacer una pequeña prueba con esto. Me voy a conectar con una máquina virtual de Windows 7. Bueno, aprovechando, vamos a pegar esta máquina al dominio.
Listo, aquí ya me uní al grupo. Ok. Ok, vamos a entrar con el usuario. Nombre del dominio. J. Pérez. Listo. Estas son versiones de evaluación únicamente, por lo que no tienen licencia. Pero pues la idea del video es mostrarles el funcionamiento de PowerShell como tal. Entonces, hasta el momento ya hemos creado las carpetas. Ya tienen permisos. Aquí estoy con un usuario. Si no estoy mal era la IP. Sí. Ok, este usuario que se llama J. Pérez pertenece a arquitectura, si no mal recuerdo. Sí, pertenece a arquitectura, entonces por lo tanto debería tener acceso únicamente al directorio de arquitectura, que es este. Solamente lectura. Y en efecto no me deja grabar. Y no debería tener acceso, por ejemplo, al de administración de empresas. Estamos bien. Tampoco a administradores UG. Estamos bien. Química y estamos bien. Entonces, en efecto, pues no debería tener acceso a ninguna de las del resto de directorios. Ahora bien, para finalizar, vamos a crear una política que nos permita modificar que nos permita modificar la variable que en este caso se utiliza para la actualización de Windows. Entonces, para esto vamos a crear una GPO, que es una Global Policy Object, con el nombre WinUpdate, con el comentario GPO para actualización de Windows. Okay. Luego vamos a agregar un valor a una de las variables registry del sistema, que sería en HKey, Local Machine, Software, Policies, Microsoft, Windows Update, y a la variable dword le vamos a aplicar un valor de 3. Okay. Por último, le aplicamos la política al usuario J. Pérez. Solo quiero ver aquí. Ok, entonces esto lo podemos validar.
en las GPOs, que sería la administración de directivas de grupo. Vamos a ver, eso está en los dominios, en este dominio, en las GPOs, no, objetos de directiva de grupo, y acá pues nos aparece el Win Update, que sería la GPO que acabamos de configurar. Aquí ya nos aparece el usuario. En la parte de la configuración nos debería aparecer el valor, y aquí está en efecto el valor que se le asignó, que es el número 3, que este consiste en descargar automáticamente y notificar la instalación de los Windows, de las actualizaciones de Windows. Entonces pues ya con esto solo nos quedaría ir a la máquina. Windows Update. Bueno, aquí me pide que, porque no es, este usuario no es administrador del equipo, pero igual no es necesario porque ya fue modificada la variable desde el servidor de Windows. Y bueno, esto va a tardar un poco porque va a estar buscando actualizaciones, pero pues básicamente en eso consiste la habilitación de la GPO, de habilitar las actualizaciones de Windows Update dentro del equipo, que en este caso está asociado a la cuenta de J. Pérez. Y pues con eso damos por finalizado el video. Agradezco mucho la atención y saludos.